Sin fe así de fácil, así de claro y así de definitivo es esto de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. El domingo pasado yo hablé acerca de cómo David peleó primero con los leones y después con los osos, y eso lo capacitó para poder pelear y ganar la batalla de Goliat, batalla que todos nosotros en algún momento de nuestra vida vamos a tener que realizar con un gigante. Durante esta semana yo he visto que algunos han estado quizás con osos y otros con gigantes, pero ha sido una semana complicada para los que, por lo menos que yo sé. Tuvimos las aventuras de invierno muy bonitas. Yo creo que, no sé si me equivoco, pero había un promedio de 60 niños y como 30 ayudantes con un programa que hace años que tenemos en la iglesia. Tuvimos la bendición de que Matías Navarro viniera a ayudarnos, se involucrara, trabajara, y el día jueves alguien se metió y le robó su notebook y todas sus cosas. Y yo sé que es un notebook. Y digo esto porque si al Señor le toca a alguno con un Mac para cambiarle el notebook, y Matías va a estar dispuesto, si el Señor te toca en hacer algo por él, acércate y dile: Matías, yo coopero con esto para que te compres el nuevo notebook. ¿Amén? Si el Señor te toca, hazle caso, por fe. Michelle, como dijo Acu, que es la muchacha que hace la aseo en la iglesia, empezó con un dolor del ojo y de repente fue al médico, le encontraron esclerosis múltiple. Y así que de emergencia tuvimos que tener el aseo este fin de semana sin ella. También supimos de la pérdida de Camila y fuimos y la encontramos, pero la paz del Señor estaba con ella, que son cosas fuertes, son Goliat que tenemos que enfrentar. Mi cuñado Lida con su enfermedad de la arteria y no sé cuántos más. Nos ha tocado y les ha tocado a ustedes enfrentar a los osos y a los leones. Pero una cosa que tenemos que proclamar, que nosotros tenemos Dios. No solamente este Dios es el creador, sino que tenemos la tremenda bendición que es nuestro Padre, y es un Padre confiable. Nosotros podemos confiar en Dios y Dios es digno de confianza. Y eso es lo que tenemos que tener en nuestros corazones en cada momento de nuestras vidas. Siguiendo hablando sobre la fe, voy a leer del capítulo 4 de 2 de Timoteo, con el versículo que voy a estar compartiendo y basando el sermón. El apóstol Pablo, ya en su último momento, dice: he peleado la buena batalla. La peleó como David, peleó la buena batalla. La buena batalla es que nuestra batalla no es en vano. Que cuando nosotros peleamos, estamos peleando por el Señor y para el Señor. Que cuando nosotros sufrimos por nuestras convicciones, es la buena batalla. Cuando nosotros sufrimos por nuestras necesidades no es la buena batalla, sino aquellas cosas que tenemos que enfrentar por el Señor. Dice: he peleado la buena batalla. Y otros que saben, dice: he acabado la carrera. ¡Qué satisfacción! Los muchachos, todos los que hemos terminado la universidad, el cuarto medio o algo, ha terminado. Y parece que la cosa nos da un tremendo alivio, ¿no sé? Y para los papás con mayor razón, porque ya no tienen que pagar. Y eso, qué bueno que él terminó la carrera, qué bueno también que nosotros hayamos terminado. He acabado la carrera. Esa satisfacción que tiene el apóstol Pablo de haber peleado y de haber acabado la carrera. Pero por sobre el haber peleado y por sobre el haber terminado la carrera, dice: he guardado la fe, que eso es lo más importante en la vida cristiana. Nosotros vamos a tener muchas batallas, vamos a tener muchas peleas y vamos a terminar muchas cosas en nuestra vida, pero lo más importante es que nosotros guardemos la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. No sacamos nada con haber ganado muchas batallas, no sacamos nada con haber corrido muchos años la carrera, si al final de nuestra vida
y al final de nuestro tiempo nosotros no hemos guardado, no hemos conservado la fe, si al último tiempo nosotros no confiamos en nuestro Dios, en el Dios digno de confianza. Todos nosotros tenemos que enfrentar diferentes problemas. Y cuando estamos en los problemas, parece que fuéramos lo único que sufriéramos. Parece que a nadie más le pasara lo que a nosotros está pasando. No sé si alguna vez ustedes han sentido eso, que es una tremenda mentira del diablo. Pero cuando uno tiene problemas con la esposa, pucha, parece que todas las demás fueran perfectas, pero la que me mandaste, Señor, la que yo elegí, no sé si les pasa. Y como algunos dicen, claro, el apóstol Pablo no tiene problema hablar del matrimonio porque aparentemente era viudo y era soltero, no tenía esposa. Tengo permiso de mi esposa, por si acaso, pero hablaré. Si a usted le hubiera tocado a la esposa que le toca a mí, usted no hablaría de victoria. Yo sí que puedo hablar de victoria. Si a usted le hubiese tocado vivir en el barrio donde yo crecí, a ver si ustedes pueden hablar realmente de confiar en Dios y que realmente Dios existe. El diablo nos dice, oye, mira, esto que tú tienes, nadie más lo está viviendo. Y parece que tu Dios, en el cual tú confías, no se preocupa de ti. Pero nosotros queremos ver a través de la Escritura que Dios realmente está preocupado de nosotros. A veces el diablo nos hace sentir que nosotros somos lo único que hemos sido tratados con injusticia. Y de repente caemos en el juego de la lástima, pobrecito de mí. Todo lo que me pasó, los papás que me tocaron, el barrio que me tocó, la iglesia que me tocó, los pastores que me tocaron. Y algunos tienen la opción de irse, pero otros por misericordia se quedan aquí a pesar de nosotros. Y empieza el juego de la lástima. Pero dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna prueba, y otra palabra dice, ninguna tentación que no sea común a todos los hombres. O sea, todos los dolores que nosotros hemos experimentado son comunes. Todos nosotros experimentamos los mismos dolores. Vivamos aquí en Chile, en Norteamérica, en Australia, en México, en China, todos hemos experimentado lo mismo. Y por eso que todos necesitamos un Salvador que es Jesucristo. Si todos tuviésemos dolores diferentes, necesitaríamos muchos salvadores. Pero como todos tenemos el mismo sufrimiento en común, es por eso que necesitamos un solo Salvador. No ha sobrevivido ninguna prueba que no sea común a todos los hombres. No hay nada que Dios le pueda sorprender y que esté bajo control, incluso las más terribles noticias que nosotros podamos experimentar. Dios sabe que está la posibilidad que algún día llegue tu hija que no está casada y diga, estoy embarazada. Dios sabe, Dios se antepone, Dios conoce las cosas y experimentarlas. Dios sabe que posiblemente alguno de nuestros familiares puede tener un accidente automovilístico. Dios lo sabe, a Dios no le sorprende. Dios está en conocimiento. Pero a pesar de todas las malas noticias que nosotros podamos tener, nosotros no podemos perder la fe. Porque las malas noticias a veces a nosotros nos incomoda, nos desestabiliza en la fe que nosotros tenemos. Porque mientras las cosas van bien y todo nos resulta aleluya, y cantamos y podemos cantar, entonces la Virgen se alegrará en la danza, me gozaré, y cuando estamos en el momento bien, danzamos y miramos lo otro, no pasa nada, no pasa en el espíritu. Pero cuando estamos nosotros enfrentando problemas, no hay nadie, ni el mismo Espíritu Santo, no es que no tenga el poder, se mueve en medio nuestro. Algunos dirán, pero estas cosas las puede soportar solamente el apóstol Pablo porque tiene la capacidad. Todos nosotros tenemos la capacidad de soportar y enfrentar los problemas. Todos nosotros, porque somos hijos de Dios. Segunda Timoteo en el capítulo 4, donde estamos, versículos 6 y 7, nos recuerda que hay que pelear. Para conservar la fe, para guardar la fe, hay que pelear.
Y ya vimos el domingo pasado cómo lo hizo David, y ahora voy a mostrarles cómo lo hizo el apóstol Pablo. Como dije el domingo pasado, abran sus Biblias, los que son antiguos, los modernos, abran su iPad, su notebook, su mini notebook y todo lo demás en el capítulo 4, especialmente en el versículo 6 y 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, es justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo es un ejemplo que nosotros podemos encontrar de vivir una fe victoriosa, de vivir la fe realmente relajado en toda la expresión de su palabra y en toda nuestra vida, confiando realmente en el Señor. Dice primero el versículo 6, yo estoy siendo derramado ya como una ofrenda de libación. Es con lo que está diciendo la versión antigua, ya estoy listo. En ofrenda de libaciones cuando se hacían los sacrificios y tomaban el vino y lo tiraban arriba. Así como cuando usted hace el asado y le tira cerveza. Algunos hacen eso, ¿cierto? Algunos no quieren perder la cerveza, se la toman. Pero es así, ellos están en el sacrificio y al final del sacrificio toman el vaso de vino y lo derraman. Y eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Mira, yo ya estoy listo, ya el vino está derramado sobre mí, estoy listo para morir. ¿A cuánto le gustaría estar listo cuando le llegue la hora? Bueno, ahora podemos aprender con todo esto. Ya estoy listo. Y esto no tiene que ver con edad por ese caso, esto tiene que ver porque aquí uno no sabe cuándo llega, pero que viene. Eso estamos claritos. Pero ¿cómo nos preparamos para eso? Porque vamos a enfrentar a un Goliat, que es la muerte. ¿Cómo nos preparamos? A veces este Goliat que tenemos que enfrentar llega cuando tenemos cierta edad y a veces llega cuando nosotros menos lo esperamos. Con toda la semana yo pensé, bueno, ¿por qué hablar de la muerte? Porque el cristianismo empieza con la muerte y termina con la muerte. Así, el cristianismo es la religión de la muerte. Cuando nosotros pensamos en muerte, pensamos en algo trágico. Cuando la Biblia habla de la muerte, solamente habla de la separación de lo material de lo inmaterial. Cuando está hablando que nosotros vamos a morir, lo inmaterial de nosotros sale, se divide, se separa de lo material. Pero a veces nosotros pensamos, por la cultura que hemos heredado, en que pensamos en muerte, inmediatamente pensamos en castigo e injusticia de Dios. Pero en el contexto de la Biblia no necesariamente tiene que ver con eso, sino tiene que ver con etapas de nuestra vida. Y alguien puede decir, lo que pasa es que tú no estás viviendo lo que yo estoy viviendo. Es verdad, pero de todas maneras voy a tener que vivirlo y lo más importante no es lo que vivamos, sino lo que dice la Escritura. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, mira, preocúpate, para que cuando llegue ese momento estés preparado. Esto no importa la raza, no importa el color, no importa la educación, no importa el equipo, no importa la santidad. Esto es algo que tenemos en común, es un enemigo en común. Todos nosotros vamos a morir, les guste o no les guste. En el momento que te guste o no te guste, esto no depende, esto solamente depende de Dios. Y para eso, para que llegue ese momento cuando tenemos que enfrentar a ese Goliat, el apóstol Pablo a nosotros nos va indicando algunas cosas. En el versículo 7, como dice, he peleado la buena batalla. Esto significa, pelear la buena batalla significa conflictos. Todos nosotros vamos a tener conflictos durante la vida. El conflicto es el ingrediente básico del reino de Dios. O sea, en el reino de Dios tiene que haber conflicto. Dice Hechos capítulo 14, versículo 22. A través de muchas tribulaciones hemos de entrar al reino de Dios. Porque son las tribulaciones son los problemas que vienen de afuera, como hemos visto, y las angustias son los problemas que vienen de adentro, los
que nosotros fabricamos, pero a través de muchas tribulaciones, cosas que están fuera de nosotros, vamos a tener que entrar al reino de Dios. El apóstol Pablo había peleado con varias de estas: los falsos hermanos, el diablo, las aflicciones que tenía. Pero dice así en 2 Corintios capítulo 4, versículos 8 y 9: he sido derribado, pero nunca puesto fuera de combate. Está hablando el apóstol Pablo. Mira, yo he tenido que pelear, llegué a la lona, estuve en la lona, me contaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y como Rocky Balboa me levanté. Porque siempre en las películas, en las 9 se levantan. Y así el apóstol Pablo está diciendo: mira, yo estoy en plena pelea, me contaron, iban contando, y cuando salía el 10, vino el Espíritu Santo y me levantó. Que es lo que hace el Señor con nosotros. Hemos estado en pelea, hemos estado en la lona, nos han dado dura, pero ¿saben qué? Nos hemos levantado en el número 10, cuando ya estaba listo por tirar la esponja a otro, y el balde y todo lo demás para la pelea. Vino el Espíritu Santo, y en la película no era el Espíritu Santo, pero nosotros es el Espíritu Santo que nos levanta para que nosotros podamos dar esta pelea fuerte. Pablo terminó la carrera que el Señor le había puesto. Todos nosotros, desde que conocimos a Cristo, empezamos una carrera. Y hay personas que ustedes saben que han quedado a mitad de camino, que ustedes vieron que se entusiasmaron con el Señor y fueron fieles, pero de repente apenas una cosa pequeñita lo dejó en el camino. El apóstol Pablo tuvo mucho sufrimiento, muchos dolores, pero él tiene la satisfacción, y por la misericordia de Dios, decir: he acabado la carrera. Pero para esto nosotros tenemos que vencer y tenemos que enfrentar las diferentes pruebas que nos presenta la vida. Vamos a ir viendo algunas. La primera que el apóstol Pablo experimenta como apóstol Pablo, como un hombre que formó una iglesia, le habló, la gente se convirtió, le impuso las manos, los dones fueron transmitidos, les enseñó, los tomó, los educó. Pero después de eso el apóstol Pablo tuvo que enfrentar la deserción. Después de ayudar a gente, a mucha gente lo dejaron solo. Y no sé si alguna vez tú has experimentado algo así, que ayudaste a mucha gente, pero en el momento en que tú lo necesitabas, ya no estaba. Dice así el versículo 10: Demas, no Demas, Demas es un nombre masculino, me ha desamparado. No sé cuántas veces tú has experimentado esto de estar desamparado. Especialmente los que trabajan y están a cargo de los ministerios son los que más experimentan eso. Tenemos reunión, invitamos reunión, ponemos en el Facebook, llamamos por teléfono, el boletín aparece un mes antes y llega el día de la reunión, pusimos silla para 100 y llegaron 40. No estoy culpando a nadie por si acaso, pero los cargados del ministerio sufren esto de la deserción. De un trabajo, tenemos cena de ágape, hay que ver cómo movemos a la gente, y llamamos, sí, no te preocupes, como buen chileno, allá estoy. Y llegó el día y quedaron los sándwiches y los cafés puestos porque hubo una deserción. Y esto de la deserción, todos nosotros tenemos que experimentarlo. Dice el versículo 16: en mi primera defensa nadie me apoyó, sino que todos me abandonaron. ¿Cuánto debió dolerle esto al apóstol Pablo? Esto de experimentar, mira, yo estuve en una pelea, yo tuve que dar cuenta y todos me abandonaron. Lo mismo que experimentó el Señor Jesús en la cruz, que todos empezaron a mirar de lejos, también lo experimenta el apóstol Pablo. Nosotros en nuestra vida vamos a experimentar la decepción de algunas personas que nosotros pensábamos que tenían que estar. Lo segundo, que nosotros vamos a tener que enfrentar a aquellas personas que se oponen a la verdad. Dice: Alejandro, el calderero, me hizo mucho daño. El Señor le retribuye conforme a sus hechos. Ten cuidado de él, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. Versículo 14-15. El conflicto en la vida del apóstol Pablo era una realidad. Va a haber gente que se opone a lo que nosotros pensamos que es bueno, porque en su corazón son otros los intereses. Como dice el apóstol Pablo, algunos predican por envidia, otros por contienda, pero nosotros predicamos al Cristo crucificado, porque las motivaciones son diferentes. Y cuando las motivaciones son diferentes, hay oposición mutua.
Y cuando hay dos visiones, se produce la división. Nosotros tenemos una visión de las cosas y otro tiene otra visión y ahí se produce la división. Como dije, todos nosotros tenemos que enfrentar la muerte que hizo el apóstol Pablo, y vamos a leer 2 Corintios, capítulo 4. Y es lo que tiene que enfrentar el apóstol Pablo, versículo 11 hasta el 18 dice, lo voy a leer el 11. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, no tenemos morada fija, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo y el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos amados, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo engendré por medio del Evangelio. Por lo tanto, os ruego que me imitéis. Es por eso que os envío a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, cual recordará mi proceder. Bueno, ustedes pueden leer todo el capítulo y van a encontrar que realmente, y lo pueden encontrar también en 2 Corintios capítulo 4, cómo el apóstol Pablo tiene que enfrentar, y justamente la Reina Valera tiene el título Viviendo por Fe. Dice, voy a leer el versículo 16, por tanto no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aquí se enfrenta el apóstol Pablo y va explicando, mira, dice, el hombre exterior, se va desgastando. Así es. Ya vamos al médico y no queremos ir al médico porque ya nos van a decir que ya este templo que tiene 55 años ya tiene varios deterioros. Se va desgastando, que es normal. No, a nosotros no nos gustaría desgastarnos, pero dice el apóstol Pablo que el interior se va renovando. Mientras nos gastamos este físico, aleluya, sin embargo el de adentro se va renovando, se va poniendo cada vez más joven, porque nosotros tenemos la esperanza en Cristo Jesús. Todos nosotros tenemos que enfrentar la muerte y tenemos que enfrentarla desde esta perspectiva, de la perspectiva de parte de Dios, que aunque se va gastando, sin embargo el de adentro realmente se va produciendo para vida eterna, para gloria, para eternidad. Por eso que es necesario que dice que el grano de trigo muera, que se desgaste, que se haga pedazo para que aparezca el fruto. Y así Dios estableció que nosotros, este grano que nosotros somos, este cuerpo, que algún día muera, que se despedace con diferentes enfermedades que nos van a tocar a todos nosotros, y después de eso nosotros veamos el fruto eterno y aparezca el fruto del Espíritu Santo en nuestros corazones, que viviremos por los siglos de los siglos. El apóstol Pablo no solamente tenía que enfrentar la muerte de aquellos que querían matarlo. En la historia dice que estaba en ese tiempo Nerón. Nerón era un hombre homosexual que estaba en contra y perseguía también a los cristianos. Fue el hombre que colgó, que mandó a los leones, que los puso como hebrea, como iluminaria en camino a Roma. Y el apóstol Pablo tenía que enfrentar eso. Ese tipo de muerte que por la misericordia de Dios nosotros no tenemos que enfrentar. Pero eso está hablando desde esa perspectiva. Tenía eso, tenía que enfrentar también las cosas normales, que es el encarcelamiento. Tenía problemas físicos, tenía problemas de estar encarcelado, y no era una cárcel VIP, ¿cómo se llama? No era una cárcel que tenemos ahora, ¿cómo se llama? No, pero hay una cárcel de alta seguridad, ¿ya? No era la cárcel que ustedes vieron que tenía Pablo Escobar, sino era una cárcel complicada. Le dice a Timoteo, procura venir antes del invierno y tráeme la capa. El apóstol Pablo estaba preso. Dice, no tenía tantas comodidades como ahora con calefacción que hay en las casas, sino dice, procura venir antes del invierno. Estoy complicado. Esto tiene que enfrentar el apóstol Pablo. Estoy complicado físicamente. Y tráeme la capa. Y la capa era algo
que era caro. No todas las personas podían tener capa. El apóstol Pablo tenía por la herencia, pero hay una necesidad que el apóstol Pablo tiene encadenado, y en ese encadenado, cuando él recurre a su amigo, le está hablando a Timoteo: mira, procura venir antes de invierno. ¿Nosotros nos preparamos para el invierno? Sí, tenemos 2 estufas por la misericordia de Dios funcionando, y yo creo que en su casa también prendimos la otra estufa para recibir a ustedes tempranito, que no esté tan caluroso. Pero estas son las cosas que el apóstol Pablo tiene que enfrentar. Otra de las cosas que el apóstol Pablo tiene que enfrentar en esta batalla, porque estamos en la batalla, entonces esto es un recorrido que yo quiero hacerle: cómo nosotros guardamos la fe, porque vamos a tener que guardar la fe por la oposición, vamos a tener que guardar la fe en las necesidades naturales, vamos a tener que guardar la fe en el momento de la muerte, y vamos a tener que guardar la fe también en el momento de la soledad. Todos nosotros necesitamos ser amados, aceptados. Una de las razones por la cual nosotros nos casamos es porque queremos ser exclusivos. Nosotros nos casamos porque queremos la exclusividad, y por eso hacemos un pacto ante Dios y firmamos que nosotros pertenecemos a mujer y esa mujer me pertenece a mí. Necesitamos esa exclusividad. El apóstol Pablo no tenía esta exclusividad, como dice, porque algunos pensaban que era soltero o era viudo. Pero este sentimiento de soledad, todo eso nosotros lo experimentamos, a pesar de que algunos pueden estar casados. Todos nosotros necesitamos ser amados, todos nosotros necesitamos ser aceptados por la gente que nos rodea, o por lo menos en contexto. Y este sentimiento del apóstol Pablo lo tiene, enfrentando la muerte, después está en la cárcel, y está solo en la cárcel, no tiene compañía, no tiene con quién hablar. Cuando lo trasladan de la cárcel es cuando tiene la oportunidad de predicarle a otro. Dice el versículo 1 del capítulo 4, le dice al apóstol, a Timoteo, le dice: ¿sabes qué? Deseo verte. Está experimentando, está expresando lo que hay. No sé si usted ha tenido ganas de ver a alguna persona, especialmente a los hijos que están lejos, a los que tienen lejos, y uno sabe: querido, si tengo ganas de ver, eso es lo que dice el apóstol Pablo. Quizás no sabemos si él tenía hijos biológicos, pero sí tiene su hijo espiritual, que es Timoteo. Le dice: yo deseo verte. Todos nosotros vamos a tener que enfrentar estos leones, estos osos en nuestra vida, de experimentar la soledad. Y el apóstol Pablo lo expresa: yo tengo ganas de verte. La espiritualidad no necesariamente llena ese sentido que todos nosotros necesitamos, compañía y estar con alguien. Este sentido de soledad, es tan fuerte el sentido de soledad que la gente está dispuesta a olvidarse de Dios y no aceptar los mandamientos de Dios, porque algunas personas no pueden vivir solas, y como no pueden vivir, buscan a alguien para convivir y no se casan nunca. Pero el sentido de soledad es fuerte, y por eso que pasa esto. La soledad es un sentimiento tan profundo, tan drástico, que están dispuestos incluso a olvidarse de Dios, y se pierde la batalla la cual estamos nosotros viendo. Cuando nosotros estamos en la batalla, a veces oramos y parece que estas oraciones no funcionan. A veces nosotros, por la misericordia, tenemos un buen grupo que está orando por los enfermos cada vez que termina la reunión, y mis hermanos están orando, hemos visto como lo que Dios está haciendo. Pero a veces nosotros oramos y tenemos algunas oraciones que no tienen respuesta. Dice en el versículo 20, le dice a Trófimo, que es un hermano, Trófimo: dejé enfermo en Mileto. Y estamos hablando del apóstol Pablo, uno de los hombres cercanos a Dios. Oró por su amigo, oró por sus discípulos, le impuso las manos, no sé, se le ungió con aceite, igual quedó enfermo. Dice: a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. No. A veces nosotros vamos a tener que enfrentar esto, que hacemos oraciones y pensamos que Dios no nos responde. Y oramos a Dios, como dice el apóstol Pablo: 3 veces he orado para que el Señor me quite este aguijón, pero sigue en mí. Y cuando nosotros vemos que nuestras oraciones ya son contestadas como nosotros queremos, nos empezamos a rebelar contra Dios. Primero nosotros, y después el diablo dice: ¿dónde está Dios? Que no te cuidó, porque es así, viene
Bueno, ¿y caso no tienes un Dios poderoso para solucionar todo? Porque estamos pensando que a veces nuestra fe, la mayoría de nosotros definimos la fe como obtener cosas. Y cuando nuestra fe tiene esa perspectiva está limitada porque la fe es mucho más amplia. Cuando la Escritura habla de fe, está hablando de confiar en un Dios que es digno de confianza, que es todopoderoso y que todo lo que pasa en nuestra vida tiene un propósito. Que incluso aquellas cosas que Dios no nos responde, no responde como nosotros queremos, porque ya siempre Dios responde porque tiene misericordia y porque siempre está pensando algo mejor para nosotros. Y yo he dicho esto un montón de veces, pero lo voy a decir. Yo he visto jóvenes que han dicho: Sergio, yo quiero que ore porque esa es la muchacha que a mí me gusta, y oremos, y lloran. Algunos están enamorados: mira, esa es la que el Señor tiene para mí. Y después han pasado 20 años y dicen: bueno, que el Señor no me contestó. ¿Sí? Porque Dios tenía algo mejor y también la cosa cambió. Pero nosotros nos enfrentamos con eso. Vamos a tener muchas oraciones ante el Señor que no vamos a tener la respuesta que nosotros queremos. Generalmente en esta parte el diablo a nosotros nos hace olvidar que Dios nos ha respondido 1000 peticiones, pero una sola que no nos respondió. El diablo dice: y nosotros nos quedamos pegados en esa que no respondió, amargados, nos enojamos con Dios. Algunos se atreven incluso a enojarse con Dios, dejan de asistir a la iglesia porque es una manera de expresar su enojo, se enojan con los demás y empiezan a hablar de Dios. Pero las otras 999 veces, ¿qué pasó? Y es lo que nos pasa a todos nosotros. ¿Cuántas peticiones Dios nos ha respondido? ¿Y cuántas no nos ha respondido? Son muy poquitas. Pero no es porque Dios no exista Dios no tenga cuidado de nosotros, es porque Dios está pensando algo mucho mejor. Y eso es confianza, eso es fe. Eso es realmente decir que nosotros confiamos, y eso es lo que agrada a Dios. Cuando nosotros le debemos entregar nuestra vida y descansamos en Él, y nos responda como queremos o no nos responda, nosotros seguimos confiando en que Él tiene cuidado de nosotros y que todo lo ha hecho hermoso a su tiempo y lo ha hecho para cada uno de nosotros. Todos nosotros en esta batalla de la fe vamos a tener que enfrentar muchas veces peticiones que Dios no nos responde, pero cuando pasen los años vamos a estar tan contentos y agradecidos y arrepentidos que el Señor no nos haya respondido tantas cosas de que hemos pedido. Pero mientras tanto que tú clamas al Señor y no responde, Dios te dice: confía en mí, confía en mí, déjame dar la posibilidad de yo arreglar esto y no a tu manera. Porque yo no solamente miro los 100 años que el hombre pueda vivir aquí en la tierra, Dios está mirando la eternidad. Como Dios trabaja para la eternidad, esta leve tribulación aquí en la tierra es momentánea, es leve. Dios no trabaja en la vida aquí en la tierra, aunque nos bendice. Dios siempre está pensando en la eternidad. Y hay un montón de cosas que nosotros no vamos a entender, no vamos a comprender. Nosotros vamos a morir con un montón de interrogantes, pero ¿saben qué? Cuando estemos delante de la presencia del Señor, nosotros vamos a entender un montón de cosas. Y eso significa fe, eso significa confiar en Dios. Nosotros nos vamos a encontrar, como el apóstol Pablo, con algunas peleas, y en el momento también que nuestra fe va a ser probada en nuestras relaciones. Aparentemente Timoteo está por una etapa complicada. Dice el versículo 6 del capítulo 1. Pablo le habla a Timoteo: te recuerdo que avives el don de Dios que por imposición de mano hay en ti. Luego exhorta el apóstol Pablo en relación a tres cosas. Primero, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Así dice, Dios a nosotros no nos ha dado un espíritu de cobardía. Por eso que tenemos que ir a la lucha, por eso que tenemos que luchar. Dios a nosotros no nos ha dado un espíritu de vergüenza, que nos avergoncemos de Dios. Porque a veces nos avergonzamos de Dios cuando hablamos y le decimos: pero Dios te puede sanar, y oramos y no pasó nada. Y Dios no nos da un espíritu de vergüenza. Y tampoco no nos ha dado un espíritu de no tener la capacidad de sufrir. Todos nosotros tenemos una capacidad de sufrir, porque Cristo a nosotros nos da la capacidad para soportar la tentación, para soportar la prueba, para soportar el momento difícil. El apóstol Pablo también enfrentó las necesidades económicas, como le escribe a los filipenses.
tuvo necesidad económica. La gente de la iglesia no respondió. Y las iglesias que tenían que apoyarlo como Antioquía aparentemente se dedicaron a hacer otras cosas. Entonces, en la iglesia filipense que se preocupa, dice, doy gracias al Señor que ustedes se han preocupado de mí, ya era hora. Parece que se le habían acumulado las deudas, entonces el apóstol Pablo, que ya era hora que ustedes se preocuparan de mí. Porque todos nosotros vamos a tener problemas económicos. Todos nosotros vamos a tener pruebas que enfrentar y todos nosotros vamos a tener que dar cuenta de la fe que nosotros proclamamos. Todos nosotros vamos a tener que enfrentar. Me acuerdo cuando Lavín ganó la elección, pero la elección de la municipalidad. No sé si recuerdan qué dijo. Hemos ganado la madre de todas las batallas. Todos nosotros vamos a tener que un día enfrentar y ganar la madre de las batallas. ¿Sabe qué? La soledad, la muerte, la necesidad económica, la deserción, que otra gente no esté como nosotros pensamos. Todas esas son pequeñas batallas. Algún día todos nosotros vamos a tener que enfrentar a la madre de las batallas. Esta madre de la batalla cuando se presente en otros. Y algún día vamos a tener que enfrentar a la madre de la batalla nosotros. Y la madre de la batalla es la muerte. Por eso dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Dice 1 Corintios, capítulo 15, versículo del 6, que en la última, dice, el postrer, que significa el último, la madre de las batallas, el postrer enemigo será vencido. Y eso es lo que a nosotros nos hace tener fe, nos hace tener confianza, que el postrer, que la última batalla, que la última pelea que vamos a tener en nuestra vida es cuando nos enfrentemos a la muerte. Pero nosotros, como somos hijos de Dios, nosotros podemos decir, como el apóstol Pablo, ¿dónde está muerte tu aguijón y sepulcro tu victoria? Todos nosotros vamos a tener que enfrentar a la madre de las batallas. Todas las batallas que tenemos aquí en la tierra son pequeñas y nos ayudan y nos tienen que preparar para cuando llegue ese momento en que primero empieza con nuestros familiares, que se empiezan a despedir. ¿Cómo la enfrentamos? Es una tremenda batalla. No queremos que se vayan, así es, no queremos experimentar la ausencia. Entonces aparece, ¿y dónde está Dios que no tiene el poder para sanar? ¿Dónde están mis oraciones? Todos estos años que yo he sido fiel y ahora que le pido que se extienda un poco más la vida no aparece. Empieza la batalla. La madre de la batalla es cuando nosotros nos toque y nos enfrentemos con la muerte. Va a ser la batalla y ese momento en que nosotros tenemos que guardar la fe. He guardado la fe. O sea, yo peleé mucho, yo corrí mucho, pero ¿sabe qué? Al final de todo, yo he guardado la fe. Y yo tengo la fe. Y tenemos que tener la fe y la confianza en nuestro Señor, que es Jesucristo, que dijo, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esa es la confianza. Ese es pelear la buena batalla. Esto es acabar la carrera, es guardar la fe. Que cuando ya se esté desmoronando todo, cuando ya no haya más batalla y nosotros nos enfrentemos con aquel que venció la muerte. La muerte no tiene que ser un castigo para nosotros, sino solamente un medio, un paso hacia más allá para encontrarnos con aquel que realmente hemos vivido, con aquel que deseamos, con aquel, como cantamos, cara a cara quiero ver. Y yo sé que algunos se van a rebelar contra esto, pero la única manera de ver cara a cara es que nosotros pasemos al otro lado. El apóstol Pablo hace toda la analogía sobre la resurrección en Corinto. Pero si no hay resurrección, ¿qué dice? Vale nuestra fe. Si no hay resurrección, ustedes no pueden actuar como aquellos que no tienen Dios, porque los que no tienen Dios no tienen esperanza. Aquellos que no creen en Dios no creen en la resurrección. Hay algunos que creen en la reencarnación, que es más complicado. Nosotros los cristianos creemos en la resurrección. Vamos a volver a unirnos, vamos a volver a juntarnos y estaremos con Él por los siglos de los siglos. He guardado la fe. Esta es la manera, hermano, de guardar la fe, de seguir fiel con Dios, de entender, de confiar en Dios, aunque a veces no entendemos, pero guardamos la fe. Yo sigo confiando en Dios. Dios es digno de confianza, y no solamente es digno de confianza de dedicarle las pequeñas cosas, sino que realmente es digno que yo le entregue mi vida. ¿Cuántos de ustedes le entregaron la vida al Señor? Por lo menos lo hice yo cuando tenía 14 años, le dije, Señor, yo te entrego mi vida. Y a veces cuando viene el tiempo complicado, difícil, no entiendo,
pienso, no, si yo le entregué mi vida a Dios, así que me relajo. En serio, me calmo. La cosa está que arde por todos lados, sirena, bombero, carabinero, todo, ¿va? Uno siente que la vida está dando vuelta y yo me siento y digo, no, mi vida está en las manos de Dios, Dios se la entrega a Él, no se la quiero quitar y me voy a sentar hasta que Él aparezca. Hay que guardar la fe hasta el final, y el final de nosotros aquí en la tierra es la muerte. Y si no, si corrimos y si luchamos en vano y al final, desde el último momento, aparece el diablo tirando la toalla, nosotros tenemos que levantarnos. Como dije, seguramente nos van a contar muchas veces, 1, 2, 3, pero ¿saben qué? En todo ese contar que nosotros podamos decir, yo tengo Dios, yo tengo Cristo, yo tengo un Dios que es el Dios de vivo y no Dios de muerto. Es un Dios que apareció para darnos la confianza, para decirle, mira, yo lo hice. Yo resucité, ustedes también resucitarán. Esta es nuestra fe, este es guardar la fe. No solamente consiste en pelear, derribar los gigantes, no consiste en matar los leones y los osos, sino consiste en que nosotros conservaremos nuestra fe y nuestra confianza y nuestra vida estará en las manos del Señor por los siglos de los siglos y por la eternidad de la eternidad. He guardado la fe. ¿Qué es guardar la fe? Es creer que Jesucristo nos va a resucitar. Es creer que Jesucristo va a resucitar lo que está alrededor mío. Por eso que el apóstol Pablo dice, poned la mira en las cosas de arriba. Porque cuando uno piensa en las cosas de arriba, se olvida de las de abajo. Yo pensaba, ¿a quién tengo ahí arriba? Entonces lo primero que pensé, yo tengo a mi abuelo. A ver, no sé si te pasa, pero yo tengo la convicción, yo voy a llegar y voy a ver a mi abuelo y le voy a decir, pucha que te eché de menos, pucha que te necesité. Y lo voy a ver porque está ahí arriba. Pero más que mi abuelo, ¿sabe? Voy a encontrarme con el Señor cara a cara. Con Él, con Jesús. Tengo ahí arriba. Entonces cuando nosotros empezamos a mirar las cosas de arriba, por sobre las de la tierra, por sobre las que se ven, a nosotros se produce ese sentir de vivir confiado y relajado en nuestro Señor Jesucristo. Para que nosotros mantengamos la fe, tenemos que seguir mirando y teniendo nuestra vista en las cosas de arriba. Mientras nos preocupemos de aquí abajo, de los abandonos, cómo quedo yo, qué es lo que me pasa, si este muere, todas las complicaciones que me va a traer, y empezamos a mirar lo que nos rodea, nosotros no vamos a experimentar nunca la bendición de Dios de vivir aquí en la tierra. Dios nos ha dado la tremenda bendición de que aquí nosotros nos preparemos y Él nos ha dado la tremenda bendición de decir, ¿saben qué? Confíen en mí. Así como entregaron su vida, también entreguen la muerte. Yo no sé cuántas algunas personas aquí necesitan decirle, Señor, mira, yo te entregué mi vida, pero estoy tan complicado en el momento de mi muerte. Y a lo mejor necesitas decirle, Señor, mira, yo no sé cómo enfrentarlo, pero quiero dejar eso a ti para que yo pueda dormir tranquila, porque hay personas que no pueden dormir pensando en eso, que cuando le tocan el tema se enojan. Pero nosotros tenemos un Dios vivo, un Dios poderoso que venció la muerte.